Hemos leído unos versículos en el capítulo 5 del libro Evangelio de Mateo. Y qué duda cabe que el capítulo 5 del libro de Mateo hasta el 8 trata acerca del Sermón del Monte. Ese sermón, podríamos decir que es el mensaje más importante de Jesucristo. De todo lo que Él dijo, de todo lo que Él nos dejó, posiblemente el Sermón del Monte sea el mensaje más completo, el mensaje más tremendo para nuestra vida y para la vida de todas las personas que estamos en este mundo. El Sermón del Monte fue traído cerca del mar de Galilea. Cuando estuvimos por aquellas tierras, tuvimos la oportunidad de estar en el lugar donde supuestamente se produjo esto. Claro, no se sabe a ciencia cierta, ¿verdad? Pero donde posiblemente se pudo dar. Y la verdad es que es un lugar tremendo. Se ve todo el mar de fondo, precioso. Está muy cerquita del mar. Y si este era el lugar, pues aparte de ser bonito, que duda cabe que lo más bello fueron las palabras de nuestro Señor. Y en los versículos del 1 al 12 del capítulo 5, vemos que el Señor abre su boca. Dice que viendo a la multitud, ahí en el versículo 1 dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Cuando dice sus discípulos no se refiere únicamente a los 12, sino que a toda la multitud que iba tras él, que ya en ese tiempo, y a pesar de que él iniciaba el ministerio relativamente hace poco, ya era mucha gente la que estaba allí. Entonces dice que él se puso en un lugar un poco alto y la gente vino a él y empezó a abrir su boca, y allí en los versículos desde el 3 hasta el 12 encontramos las famosas, y cabe, bienaventuranzas. Entonces, las bienaventuranzas son unos versículos que, si uno los lee con tranquilidad, con calma, me estoy refiriendo a que si uno los estudia, no solamente los lee, nos vamos a dar cuenta que nos hablan de tres cosas. Hablan a la gente del mundo, sean o no sean hijos de Dios, les habla de tres cosas principales, entre otras muchas, pero una de ellas es que el mensaje del Evangelio está pensado para toda la humanidad, no solamente para los hijos de Dios. Las buenas nuevas de salvación para la vida del hombre están al alcance de cualquier persona en este mundo, no solamente de los más guapos, de los más altos, de los que más saben, de los que más oyen, de los que más entienden. Recuerda que la misma Biblia declara que lo necio y lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A veces nos sorprende, ¿verdad?, como personas que aparentemente no entienden de letras, no tienen estudios como puedan tener otros, tienen un acercamiento a Dios genuino y precioso que a veces nos deja boquiabiertos. Decimos, ¿cómo es posible? Pues porque el mensaje de las buenas nuevas es tan sencillo. Nosotros a veces lo complicamos demasiado, pero es tan simple. Entonces, Jesús en estos versículos habla de que el mensaje está al alcance de toda la gente. Aparte de eso, marca Jesucristo con estos textos una enseñanza clara de cómo va a ser la vida de aquellos que le sigan a Él. Cómo va a ser el estilo de vida. Y la tercera cosa es cómo va a reaccionar el mundo, aquellos que no creen en Dios, aquellos que rechazan a Cristo, cómo va a reaccionar ante las personas que siguen a Cristo. Son estas tres cosas que en estos textos uno puede encontrar si los estudia y los lee bien. Continúa Jesús en el versículo 13 hasta el versículo 16 hablando de algo que la Iglesia, y esto sí ya, el pueblo de Dios, los que seguimos a Jesús, tenemos que ser, porque Jesús no da opción y dice, si vosotros quisierais ser. No, Él dice, vosotros sois. Y habla de dos cosas principales, la sal de la tierra y la luz del mundo.
Y el artículo determinado la implica que no hay otras personas en este mundo que puedan ser sal o que puedan ser luz. Que solamente el pueblo de Dios, solamente la iglesia de Cristo es la sal y es la luz. Que no hay otra forma. Entonces, esto nos habla de un compromiso. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, digamos, aceptamos el compromiso de ser la sal y de ser la luz. Y también nos habla de responsabilidad. Estoy anticipando de lo que vamos a ver hoy. Luego, a partir del versículo 17 hasta el versículo 20, que son los que hemos visto, Mateo, inspirado por Dios, recordando las palabras de Cristo, nos habla de un tema mucho más importante de lo que a simple vista parece. Uno lee los versículos de 17 al 20 y dice, bueno, pues vale. Pero un análisis profundo, sin ir muy a fondo, nos hace darnos cuenta de que esto es muy importante. Antes hemos dicho que todo el Sermón del Monte, todas las palabras de Jesús en los capítulos desde el 5 hasta el 8 eran posiblemente la parte más importante de todos sus años en esta tierra, pero es que estos versículos del 17 al 20 son, y lo vamos a ver ahora mismo en un tiempo corto, son muy, muy, muy importantes y muy necesarios. No sé si te has dado cuenta, pero los versículos del 17 al 20 son los versículos que nos tienen que hacer a formularnos una pregunta que yo estoy segurísimo que te la has hecho muchas veces. Yo me la hice, me la hago muchas veces, pero espero a partir de hoy por lo menos no hacérmela nunca más. Y aunque la respuesta a esta pregunta que ahora voy a hacer es, digamos, rápida, aún con todo, la duda muchas veces sigue viniendo a nuestra vida. Y la pregunta es esta: ¿es vigente en el día de hoy la ley? ¿Te has hecho esta pregunta? La ley dada por Dios a su pueblo, ¿es vigente en el día de hoy o ya no? ¿Hay que cumplir la ley o no? Bueno, en este día de hoy vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta que, como dije, seguro que nos la hemos hecho muchísimas veces. Y aunque podamos, digamos, respondernos, no, ahora ya no hace falta porque Jesús ya vino, la ley ya no vale, Jesús por la gracia y por la fe ya somos salvos, no hace falta la ley. Pero hay algo en nuestra vida que de vez en cuando nos recuerda que, bueno, igual si la ley hay que hacerla o no hay que hacerla. ¿Qué pasa con esto? Una pregunta que seguro que te la has hecho tú y la has oído muchas veces por ahí, ¿verdad? ¿Salva la ley? ¿Es necesario cumplir la ley para ser salvo? Son 3 preguntas importantes. Y seguro que tú ya estás diciendo, no, la ley no nos puede hacer salvo. Pero la duda de vez en cuando viene, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tenemos que encontrar la respuesta a esta pregunta? Quizás en la filosofía, quizás en la historia del ser humano, quizás en algún otro sitio. Una vez más, la palabra de Dios, la Biblia, se encarga de traer la respuesta a esta pregunta. Y la Biblia es el único lugar fiable donde podemos ir allí a buscar. Entonces, hay muchos pasajes en la Biblia, desde el principio hasta el final, que nos traen la respuesta a esta pregunta. Hay muchos, ¿verdad? Pero yo me he querido referir a uno, aunque hoy vamos a usar algunos otros textos más, pero en el capítulo 3 del libro de Gálatas es un ejemplo muy bueno para poder traer una respuesta, ¿verdad?
el capítulo 3 de Gálatas, junto con otros pasajes de la Biblia, nos dan una respuesta que puede ser doble, puede ser una respuesta implícita, es decir, una respuesta indirecta, o sea, no te responde de forma clara, pero sí tú entiendes una respuesta clara. Y también podemos encontrar en la Biblia muchos pasajes que nos dan una respuesta explícita, es decir, una respuesta directa, una respuesta clara, una respuesta rotunda. Entonces, Gálatas 3 es un pasaje que nos da en todo el contexto una respuesta, por un lado, implícita, pero hay un versículo que hace un resumen de todo Gálatas 3, que nos da una respuesta explícita, una respuesta clara, una respuesta evidente, una respuesta que no nos deja dudas, o no tendría que dar dudas. Allí, en Gálatas 3, en el verso 11, dice así, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Dice Pablo, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Repito, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y Pablo está recordando unos pasajes que se encuentran en un libro de los profetas menores, que es el libro de Habacuc, en el capítulo 2 y verso 4. Pablo está recordando estas mismas palabras que Dios ya habló a su pueblo. Ahora, posiblemente su pueblo, cuando tenía la ley en la mano y tenía al profeta diciendo estas mismas palabras, no alcanzaron, no atisbaron, no se dieron cuenta. Pero una vez pasado el tiempo, una vez venido Jesús, y una vez que la responsabilidad nuestra es entender todas las cosas, nos tenemos que dar cuenta de que la ley realmente no nos justifica para con Dios. Para nada en absoluto. ¿Por qué? Porque la misma Biblia declara desde el principio de los tiempos que el justo vivirá por la fe. ¿Amén? Entonces, Habacuc es un libro muy cortito. Mi esposa habló de él hace un tiempo aquí los miércoles, junto a otros libros también. Y nos convendría, es decir, te estoy instando a que si quieres conocer el contexto en el cual Dios dio a su pueblo estas palabras, pues a tu casa con la tranquilidad que a veces tienes, que no sabes qué hacer, o que igual pones la tele, o no sé, echas una siesta, o estás simplemente viendo cómo las moscas vuelan. Te insto a que te leas este libro maravilloso. ¿Para qué? Para que te ubiques históricamente y en el tiempo en el cual Dios habló a su pueblo de esta forma. Para que puedas ver que el contexto y en el tiempo en el cual Dios dijo a su pueblo estas palabras que aún hoy siguen vigentes. Entonces, definitivamente, la ley no salva a nadie. Pero entonces, ¿cómo podemos entender los versículos que hemos visto? En Mateo capítulo 5, versículos 17 hasta el 20, hemos leído unos textos que nos vuelven a poner en duda de si la ley realmente hay que hacerla o no. Porque claro, si algo nos sirve, algunos guardamos en nuestras casas cosas, ¿verdad? Están ahí ocupando un espacio. Y de vez en cuando viene el cónyuge o los hijos o los padres y le dice, ¿para qué quieres esto si no lo usas? Es que me gusta. Y están ahí almacenando polvo y de vez en cuando inviertes tiempo limpiando el polvo a toda esa cantidad de cosas que no las usas, ¿verdad? Algún día te da el arrebato y haces una barrida y tiras un montón de cosas y casi siempre suele pasar que al siguiente día vuelve a hacerte falta una de esas cosas. Te ha
pasado, ¿verdad? Sí, que cuando tiras las cosas, al de 1 o 2 días dices, ¡ay, ¿por qué lo tiré? Pero claro, evidentemente, si una cosa no sirve, es decir, nadie guarda en su cocina un plato roto, o sí, tú guardas algún plato que te ha caído al suelo y se ha hecho pedazos y lo guardas ahí o tratas de pegarlo. Por salvo que haya una necesidad expresa, que se puede dar. Yo me acuerdo en casa de mis padres, cuando un plato se caía al suelo, mi padre agarraba la cola y empezaba a pegar el plato. Porque eran tiempos duros, no se compraban platos. Pero hoy no hace casi nadie esto. Tú guardas en la cocina en tu casa cuando se rompe una escoba, por ejemplo, la dejas ahí con el resto de escobas. No, agarras y la tiras, ¿verdad? Pues si la ley ya no sirve, ¿por qué guardarla? Si no vale, pues ya está, fue cosa de un tiempo pasado. Pero Jesús está diciendo unos versículos que nos vuelven a poner un poquito en duda. ¿Sirve o no sirve? ¿Vale o no vale? Bueno, vamos a verlo en esta mañana. El versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar. Abrogar dice para quitar la ley. O profetas. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo interpretas este texto? Jesús dice que en ningún caso la ley ha sido abrogada o quitada. Jesús dice, no he venido para abrogar. O sea, si Jesús no la quitó, es porque aún vale. ¿No? Porque si Jesús hubiera diagnosticado o dicho o declarado que la ley ya no sirve, pues no hubiera dicho estas palabras. Pero Jesús dice, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para eso. Entonces, podemos decir con rotundidad que la ley sigue vigente hoy en día. Ahora, vamos con calma, porque igual estás empezando a pensar, ¿qué nos dices, Carlos? ¿Que hay que volver a la ley? No digo eso. Yo simplemente digo si la ley sigue vigente o no. Y Jesús declara de forma clara que la ley sigue vigente. Y vamos a verlo ahora rápidamente. Dice, de la misma forma que la ley no hace salvo a nadie, aunque la cumpla, que sabemos que nadie la puede cumplir. Pero aunque hubiera una persona que la pueda cumplir, aun con todo, la ley no le hace salvo en absoluto. Pero la ley que fue dada por Dios antes de la venida de Cristo, Jesús declara que no la piensa quitar. Luego, si no la quita, es que aún vale. Me gustaría tener mucho más tiempo, siempre, ¿verdad?, para poder explicar, pero vamos a ver hoy todo esto, porque es importante. Creo que es necesario que, como pueblo de Dios, entendamos si tenemos o no. Lo primero que vamos a ver el día de hoy, luego vamos a verlo, pero ahora os digo, la ley, principalmente la ley dada por Dios a los hombres, a su pueblo, a través de su siervo Moisés, principalmente se compone de 3 partes. Es decir, toda la ley en sí son 3 tipos de leyes. Por un lado está la ley ceremonial. Es una palabra que me cuesta un poquito decir. Por otro lado, dentro de toda la ley está la ley civil. Y por otro lado está la ley moral. Es decir, estas 3 partes. Ahora, la forma correcta de entender estas 3 partes de la ley nos va a dar una respuesta clara de que si en este tiempo es necesario cumplir la ley o no. En Mateo 5:17, que yo aquí... Sí, en Mateo 5, 18,
18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto es lo que Jesús sigue diciendo en este texto. Y la pregunta es sencilla. Jesús dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿ha pasado el cielo y la tierra? ¿Tú qué crees? ¿Que ha pasado el cielo y la tierra o no? ¿Sigues pisando la misma tierra que Jesús pisó? ¿Sigues pisando la misma tierra que pisó Abraham, Moisés y todos? ¿Sigues viendo el mismo cielo o ves otro cielo? ¿O ya se ha cambiado el cielo y ya no es el mismo cielo que antes? Jesús dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿ha pasado esto? No. Dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y la pregunta segunda es también obvia. ¿Se ha cumplido todo? No se ha cumplido todo. Entonces vamos a volver a leer el texto. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, hasta que este cielo y esta tierra no sean deshechos, la ley continúa vigente. ¿Es lo que dice Jesús o no es lo que dice Jesús? Es lo que dice él, ¿no? Y dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aún faltan profecías, aún falta tiempo, aún tiene que venir otra vez Cristo Jesús, aún tiene que reinar 1000 años, aún faltan cosas para que se cumplan. Luego, la ley sigue vigente. Ahora, ¿qué parte de la ley sigue vigente? ¿Cuál de las 3 partes sigue vigente? Vamos a ver lo que dice en el versículo 18. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Qué es una jota y una tilde? ¿Es una coma o es un acento? Jesús lo que está diciendo en el verso 18 es que la ley en todo su contenido sigue vigente. Y aún los puntitos pequeños, aún las comas, aún los acentos, aún continúan vigentes. ¿Cuánto no más las palabras? ¿Cuánto no más? Por supuesto que sigue. Ahora bien, si volvemos otra vez al versículo 17, dice Jesús en la segunda parte, después del punto y coma, dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Qué interesante. ¿Qué querría Jesús decir con esta frase? No he venido para abrogar, es decir, está claro, no he venido para quitar la ley, he venido para cumplir la ley. Ahora, cuando prácticamente en el 100% de los casos que usamos este texto, decimos, Jesús cumplió la ley. Luego vamos a ver que, luego te vas a dar cuenta que a lo mejor no fue así. Jesús no quiso decir que él iba a cumplir toda la ley a rajatabla, cada punto, cada coma, cada tilde, cada jota. Nos vamos a dar cuenta de que no fue así. ¿Por qué? Porque él no estaba diciendo que él iba a cumplir con toda la ley, sino que lo que estaba diciendo es que el objetivo de la ley, dada por Dios a su pueblo, estaba dirigida hacia una única cosa, hacia una única persona, y esta era Jesucristo. Jesús, cuando dice que vino a cumplir la ley, es porque toda la ley está enfocada y dirigida hacia Jesucristo y su obra. Eso es lo que quiso decir. Y no otra cosa. Jesús cumplió la ley porque toda la ley encuentra el cumplimiento en la venida de Cristo y en su obra. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de que cuando Dios ha estado hablando desde el Génesis hasta el final, en toda la Biblia, nos damos cuenta de que el mensaje único, principal y clave es Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y cuando Cristo vino, cumplió la ley, pero cumplió la ley porque toda la ley estaba dirigida hacia Él. Entonces, con esto nos damos cuenta de la maravillosa obra de Dios, cómo Dios ha ido
encaminando todos los tiempos, poniendo todo en su lugar, poniendo todo en su tiempo, en su instante preciso, para que cuando Jesucristo vino, cumpliera, fuera el objetivo del cumplimiento de todas esas cosas. Es por eso por lo que él dice en el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Todas las profecías dadas por Dios encaminan hacia una única persona, y ese es Cristo Jesús, hacia una única obra, y es la obra de Jesucristo en la cruz. La salvación no es por ley, es por la obra de Jesucristo en la cruz. Somos salvos gracias a que Cristo entrega su vida en la cruz y luego resucita. Somos salvos por eso. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la ley está ahí. La finalidad, el objetivo, el cumplimiento de la ley se produce cuando Jesucristo viene y entrega su vida y resucita. Amén. Gloria al Señor. Es tremendo cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Vamos a leer un versículo. Voy a empezar a pedir a Eliane, creo que tiene el primero. Marcos, en el capítulo 2, versículos 27 y 28, nos hablan de algo que ahora te voy a decir. Sí. No tenemos sonido o no está conectado. Está encendido, Javi. Así que adelante. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cuando Jesucristo hizo algunas cosas en el sábado, la ley prohibía hacer cosas el sábado. Luego Jesús estaba literalmente incumpliendo la ley. ¿Estamos de acuerdo? Pero Jesús les enseñó, ¿qué es más importante, el día de reposo o el autor del día de reposo? Nos damos cuenta, ¿verdad? El día de reposo estaba pensado no para estarse un día quietecito, estaba pensado para dedicarse enteramente al Señor. Para dedicarse enteramente a Dios, para buscar a Dios, para no hacer otra cosa sino solamente a Dios. Luego, el cumplimiento del día de reposo era ¿quién? El Señor. Entonces, Jesús les tiene que dejar claro, el día de reposo fue hecho para justificar, para declarar que Jesucristo venía. Vuelve, por favor, a verlos, ¿no? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre, Jesucristo, está por encima del día de reposo. Amén. Podríamos parafrasear lo de la ley y lo de Cristo así, con esta frase. Jesús no está sujeto a la ley. No está sujeto a la ley. ¿Por qué? Porque el inventor de la ley es Cristo Jesús. Jesús no está sujeto a la ley, pero la ley sí está sujeta a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de toda la ley y de todas las profecías dadas con anterioridad a su venida. Jesús es el objetivo de todas esas cosas. Amén. Vamos a buscar dos ejemplos claros. Uno está en Juan 10, versos 24 y 25. Juan capítulo 10, versículo 24 y 25. Y Manuel se prepara rápidamente porque luego sigues. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Amén. Mateo 11, versículos 2 hasta el 4. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos,
para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús y les dijo, id y sabed a Juan las cosas que oís y veis. Amén. En el primer caso, y a lo largo del tiempo en el que Jesús enseñó, hizo milagros, sanó, se le acercaron muchas veces su pueblo, los judíos, dijeron, ¿eres tú el Mesías? Dínoslo abiertamente. Mira, los judíos sabían perfectamente que Jesucristo era el Mesías. ¿Por qué? Porque los judíos sabían y conocían la ley, estudiaban los profetas, conocían perfectamente que Cristo Jesús era el Mesías. Lo que pasa es que se lo querían oír a él, es decir, ¿para qué? Para encontrar una causa para apresarle. Pero ellos sabían perfectamente quién era Jesús. Lo sabían perfectamente. Y en el segundo caso, Juan, cuando envía a los discípulos suyos, estando en la cárcel. Algunos dicen que Juan no sabía, sí, ciertamente Juan lo sabía perfectamente que Jesucristo era el Mesías. Juan sabía de sobra que Jesucristo era el Hijo de Dios. Juan sabía sin dudar de que Cristo era el cumplimiento de todo. Entonces, ¿por qué envía Juan a la gente? Porque Juan estaba viendo la muerte ya muy cerca en la cárcel. Entonces, Juan envía a sus discípulos a donde Jesús para que los discípulos le oigan decir a Jesús quién en realidad es él. Juan estaba redirigiendo a sus discípulos para que empezaran a ser los discípulos de Jesús. Cuando Jesús dice, id y sabed a Juan que la ley se está cumpliendo en mí, Jesús en realidad estaba declarándoselo a los discípulos. Juan ya lo sabía. No le hacía falta otra vez. Ya lo sabía de sobra. Jesús es el cumplimiento de la ley y todo su pueblo sabía que Jesucristo era el Mesías. Perfectamente. Ahora vamos a ver estas tres partes de la ley que antes dije, que nos van a hacer entender y ver cómo, si de verdad necesitamos cumplir la ley o no, y para qué. ¿Y para qué? Vamos a verlo. Hemos dicho que la ley se divide en tres partes. La primera habíamos dicho que era la ley ceremonial, ¿vale? Esta ley estaba relacionada específicamente con la adoración de Israel a Dios. O sea, la ley era un conjunto de 615, creo recordar, partes. Y dentro de esas partes había unas que eran la forma en que el pueblo de Dios necesitaba adorar a Dios. O sea, es decir, era una directriz dada por Dios a su pueblo de cómo Dios quiere que se le adore. Vamos a ver un ejemplo. En Levítico capítulo 1, versículos 2, 3 y 10. Vamos a ver un ejemplo de esta parte. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere de rebaño, de las ovejas o de las cabras, machos sin defecto, lo ofrecerá. Amén. Tú puedes leer estos textos, digamos, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista ilustrativo. Y puedes incluso pensar, estas leyes exigían al pueblo de Dios
cómo debían de presentarse delante de Dios. ¿De qué forma? Pero claro, uno piensa, ¿y para qué me sirve eso hoy en día? Si no voy a ir al pastor pues con una cabra diciéndole, ahora venga, preséntalo. No es eso. Pero todo esto es simbólico. Recuerda que toda la ley encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús. Sabemos que ahora no estamos atados a esto de traer un becerro, matarlo, que sea el becerro santo. Eso ya no sirve. Pero el significado, el simbolismo, sí, vamos a verlo. Si tú quieres clamar a Dios, si tú quieres pedir a Dios algo, si tú quieres que Dios intervenga en tu vida, ¿cómo te presentarás ante Él? ¿Te presentarás sucio? ¿Te presentarás en pecado? ¿Te presentarás manchado desde arriba hasta abajo? ¿Cómo te presentarás? En santidad. ¿Por qué? Porque si te presentas en pecado, la oración que tú digas no pasará más lejos de aquí de la boca. Podrás decir, Padre, ayúdame, y todo lo que tú quieras. Pero no pasará de ahí, no llegará a la presencia del Padre. Dios te continuará amando de la misma forma, no cabe duda. Y hasta puede que tú seas salvo. Pero el clamor que tú hagas delante de Dios en condiciones así, no pasará de ahí. Ahora, yo me imagino que cuando tú oras al Padre, quieres que lo que tú oras llegue a la presencia del Padre. ¿Es cierto? ¿O no? ¿O da lo mismo? ¿O cuando tú oras para que otros vean de qué forma oras? Cuando tú oras, quieres que eso vaya a la presencia del Padre. Y el Padre escuche eso, y el Padre te responda. Es eso lo que tú quieres, ¿no? ¿Sí? Ahora tú sabes, porque lo sabes, aunque no haga falta explicarlo. Los judíos sabían quién era Cristo y tú sabes perfectamente que para orar al Padre tu vida tiene que estar en santidad. Tienes que primero arrepentirte, pedirle perdón y eso es presentarte a Dios en santidad. Eso es cuando tú borras esa mancha, cuando tú permites que Dios limpie, entonces oras y ese clamor llega a la presencia del Padre y el Padre responde. ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Hay alguien que no lo sepa? ¿Sabes eso? Y no te lo ha enseñado nadie, es algo que cae de su peso. Hemos leído unos textos que el pueblo tenía que presentar al sacerdote su ofrenda en unas condiciones que Dios requería. ¿Cómo era eso? En santidad, sin mancha, sin defecto. Ahí tienes el ejemplo. Ahora no hace falta eso, pero sí hace falta continuar con el simbolismo. Claro que hace falta. Si tú quieres una respuesta de parte de Dios, tienes que continuar cumpliendo con la ley ceremonial. Ejemplo, la ley decía, no podrás hacer nada sin que antes te laves las manos. No podrás comer, no podrás dormir, no podrás... Hoy no lo hacemos. Fuimos ahí a Jerusalén y los judíos ultra-ortodoxos al lado del muro tienen una fuente, una jarra. Si ellos guardan la ceremoniosidad de lavarse las manos antes de ir al muro. Nosotros no. Nosotros fuimos al muro con las manos posiblemente sucias y pusimos la mano en el muro. No cumplimos la ceremoniosidad, pero mira, ¿cuántas veces le has dicho a tu hijo o a tu hija antes de que coma, ¿te has lavado las manos? Ahora, si no hace falta cumplir la ley, pues no le pidas eso. Y le ves al niño con todas las manos sucias y dices, no, da lo mismo, sí, no hace falta cumplir la ley. ¿Entiendes lo que digo? Sabemos perfectamente que es una cuestión de higiene. ¿Por qué? Porque Dios dio la ley ceremonial en sus tiempos con un requisito, sí, pero hoy el simbolismo se mantiene. Seguimos pidiendo a nuestros hijos que se laven las manos y así una cantidad de leyes ceremoniales. ¿Amén? La ley civil, la otra parte de la ley.
La ley civil era la ley de Dios que tenía que ver con el vivir diario de Israel. Es decir, el día a día, vaya. El andar en la calle, el estar en el templo, ir, venir, eso. Vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 24, versículos 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Deuteronomio, la ley. Dios estaba dando directrices a su pueblo de cómo conducirse en el día a día. La sociedad de hoy está dirigida a obtener las ganancias máximas con el mínimo esfuerzo y a cualquier precio. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es en todos los ámbitos. En el nuestro también. ¿Por qué? Porque tú vas a casa y te sientas en el sofá y lo primero que haces es, ¿dónde está el mando de la tele? ¿Por qué? Porque no se contempla levantarte a cambiar el canal o a sintonizar el canal, ya eso no se lleva, pero los que ya estamos en años, recordamos que en las teles primeras que había que levantarse literalmente a la tele, cambiar el canal y a veces sintonizarlo. Y la antena no funcionaba y había que ir al cablecito, tocarle, ajustarle. Pero hoy, ¿quién hace eso? ¿Te imaginas, verdad? Que voy a levantarme a buscar en el canal. Bien, por favor, dame el mando. Este mando no funciona, serán las pilas y te... Ya no es como antes. Queremos obtener la ganancia máxima con el mínimo esfuerzo y a cualquier precio. Y si puede ser una tele con Smart TV y 5000K y yo que sé cuánta historia, mejor. Aunque luego no sirva y no lo uses, pero bueno, está ahí, tú tienes una tele fantástica. Máxima ganancia con el mínimo esfuerzo y a cualquier precio. La sociedad de hoy es contraria a la palabra de Dios. La sociedad de hoy está completamente en contra de las directrices dadas por Dios. Pero mira, hemos leído unos textos en el cual se dice que los jornaleros tienen que cuidar a su gente. Que nos tienen que... Tú sabes, ¿no? Ahora, ¿te gustaría a ti que cuando vas allí a trabajar el jefe te subyugue y te haga estar ahí en un rincón y no te pague al final de mes? Pues esto es lo que Dios dice. El jornalero no puede hacer eso. Es una directriz dada por Dios a su pueblo. Eso forma parte de la ley de Dios. Tú quisieras que cuando llegas allí el jornalero te cuide bien, el jefe te... Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De la misma forma Dios habla a los que vamos a ir a trabajar. Ahora, te voy a decir algo. Aunque la sociedad sea contraria a la palabra y, digamos, esté en contra de lo que Dios quiere y diga, estas leyes ya no valen para nada. El mundo, con sus haceres día a día, es decir, con el día a día, está demostrando continuamente que la ley de Dios sigue vigente. Ejemplo, el clásico dice, los mandamientos ya no valen para nada, yo miento lo que me da la gana y no pasa nada. Pero es que curiosamente esos que mienten cuando les da la gana, cuando hablan a otros, les dice, dime la verdad, no quiero que mientas. Entonces, si es igual, no pidas lo que no das. ¿Qué está diciendo la sociedad en nuestro mundo? Que la ley de Dios sigue vigente. Eso no es así. Porque los que más piden son los que más exigen.
Eso es así. O sea, los que dicen ser contrarios, los que dicen no creer en Dios, los que dicen son los que luego más aplican la ley de Dios. Date cuenta porque es de esa forma. La tercera parte de la ley es la ley moral. Y una parte muy significativa de esta ley es los 10 mandamientos. Ya ves tú. Esta parte de la ley es mandato directo de Dios y requiere obediencia estricta. Requiere. ¿Por qué? Porque la naturaleza y la voluntad de Dios se aplica hoy en día. Dios sigue diciendo hoy en día cada uno de sus 10 mandamientos. Y hay partes de la ley que Dios los sigue exigiendo. Y como dije, la sociedad de hoy es muy contraria a la ley moral. Claro que sí lo es, pero la busca continuamente, aunque manifieste que es contrario, la busca que otros lo hagan con ellos, aunque ellos no la cumplan. Es la ley moral de Dios. Ahora, estamos en Mateo 5, capítulos 17 al 20. El siguiente versículo que vamos ahora a ver es el versículo 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué estaba queriendo decir o qué dijo de forma clara Jesús en este texto? Jesús no se refería a la ley después de su venida, tanto en el sentido o en el significado de conocerla, sino de aplicarla. De aplicarla. Mira, vamos a ver. Dice, de manera que cualquiera que quebrante, eso es hacer, ¿no? Uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe, esto es enseñar, es hacer. Muy grande será llamado en los cielos. Pero el que no los enseñe o no los cumpla, muy pequeño será llamado en los cielos. Esta parte está referida a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Y está refiriéndose a cuando estemos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús dice, muy grande o muy pequeño, será llamado, ¿dónde? En el reino de los cielos. Ahí está puesto. Al reino de los cielos no van a ir los que no tienen a Cristo en sus vidas. Vamos a ir únicamente los que tenemos a Jesucristo en nuestra vida. ¿De qué está hablando Jesús? De lo que hagamos en esta tierra siendo hijos suyos. ¿De qué habla Jesús? Hemos estado hablando en estos días pasados acerca de la importancia de las obras una vez que hemos conocido a Jesucristo. Las obras tienen que ser la muestra clara de nuestro estilo nuevo de vida. Las obras en nuestra vida no nos salvan, pero sí serán juzgadas en el cielo. ¿Recuerdas? Lo hemos estado repitiendo en estos días. Serán juzgadas y puede que haya obras en nuestra vida que superen la prueba del fuego, que serán oro, plata y piedras preciosas, y habrá pruebas que no superen y serán quemadas y no quedará de ello nada, como puede ser la madera, el heno y la hojarasca. Jesús está diciendo, si vuestras obras, si vosotros practicáis esto y lo enseñáis a otros, muy grandes seréis llamados en el cielo. Pero si no lo practicáis y no lo enseñáis, muy pequeños seréis llamados en el cielo. ¿Estaremos en el cielo todos? Sí, sin duda alguna. Pero, ¿cómo serán esas obras? ¿Pueden ser grandes? ¿O puede ser que ya no valgan? Yo no sé qué es lo que tú quieres. A lo mejor te conformas con ser salvo. No te conformes con ser salvo. Gloria al Señor. El versículo 19 está escrito para nosotros, que aún siendo hijos
de Dios, sabemos que nuestras obras serán juzgadas. Y el resultado de ese juicio puede ser muy diferente. ¿Por qué? Porque, recuerda, habrá obras que subsistan, que resistan la prueba del juicio de Dios, la prueba del fuego, y habrá obras que no. Entonces, puede resultar que tú seas llamado grande en el reino de los cielos o que seas llamado pequeño. ¿Entiendes lo que digo? Jesús estaba diciendo de forma clara esto. Llegamos al versículo 20. Y el versículo 20 he puesto aquí, es el clímax de la palabra de Jesucristo a los discípulos. Todo el versículo 17, el versículo 18, el versículo 19 y de pronto el 20, ¡bum! Jesucristo nos lo deja así caer y dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Después de lo que hemos visto, nos tiene que hacer pensar cómo debe de ser nuestra vida en esta tierra. ¿Por qué? Porque nos jugamos la salvación, no a través de las obras. Ahora vamos a verlo. Jesús compara ahora a su iglesia con los fariseos y con los escribas, conocedores de la ley y practicantes de la ley en su apariencia externa. Ellos iban tiesos, enseñando la ley a otros, cumpliendo la ley en su forma externa. Ellos eran cumplidores de la ley, sí, pero externamente. Enseñaban a otros, ellos practicaban en la calle eso, pero ¿y en sus casas? En su vida íntima, en su corazón. Eso era otra cosa. Y Jesús los llama repetidas veces hipócritas, sepulcros. Los llama de muchas formas, diciendo: no se corresponden vuestras palabras con vuestra vida interior. Los fariseos sabían que Jesucristo era el Mesías. Cuando los magos vienen y se presentan al rey, ¿te acuerdas? El rey no sabía. ¿Qué hablas? ¿Que hay un rey? Espera, voy a consultar a los que saben. Los fariseos. Dice: a ver, ¿dónde ha de nacer el Mesías? Los fariseos no van a los libros y empiezan a investigarla. No, rápidamente le dicen: en Belén. Ha de nacer en Belén. ¿Conocían los fariseos la ley o no? Claro que la conocían. ¿Sabían que Jesús era Dios? Claro que lo sabían. La arqueología se ha encargado de poner a la luz descubrimientos escritos de los sacerdotes diciendo: verdaderamente Jesús era el Mesías. Claro que lo sabían. Lo sabían perfectamente, pero ellos se esforzaban en cumplir la ley en su apariencia externa. Pero ¿y su interna? ¿Cómo estaba esa parte interna? Los siguientes versículos que siguen, desde el versículo 21 hasta el versículo 48, Jesús habla de varias cosas. Pero en todas esas cosas, Jesús usa dos frases que son repetitivas. Una de ellas dice, por ejemplo, el versículo 21, dice: oísteis que fue dicho. Y luego dice en el versículo 22, pero yo os digo. Versículo 27 dice: oísteis que fue dicho. 28, pero yo os digo. Versículo 31 dice: también fue dicho. Versículo 32 dice: pero yo os digo. Versículo 33, además habéis oído que fue dicho. Y el próximo dice: pero yo os digo. ¿Qué estaba queriendo Jesús decir? Me interesa vuestro aspecto externo. Me interesa que enseñéis esa ley. Me interesa que practiquéis esa ley. Pero más me interesa que en vuestro interior creáis esa ley y practiquéis esa ley. Voy a poner un ejemplo. El versículo 27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Bien. Los judíos podían
imaginar en sus mentes el adulterio. Podían incluso, bueno, imaginarse una película con aquella chica que estaban viendo ahí enfrente, o estaban pensando, pero si no pasaban a la acción, la ley no les hacía nada. ¿Por qué? Porque la ley decía, no cometerás adulterio, es decir, no lo pasarás a la práctica. Ahora Jesús va un poco más a fondo, va un poco más al corazón. Y dice, pero yo os digo, versículo 28, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, luego ya no consiste solamente en pasar a la parte física, ya con la conciencia es suficiente. ¿De qué está hablando Jesús? Pues de que toda nuestra vida tiene que estar en santidad, desde dentro hacia afuera. Porque si no hay un grave riesgo. ¿Puede que continuemos siendo salvos? Sí, es posible que sí. Es posible que sí. Aún adulterando en nuestra vida, aún mintiendo, aún robando, aunque no pases a la acción. Y puede que continuemos siendo salvos. Digo puede, no digo que sí, ¿vale? Digo puede ser. Pero lo que sí es cierto es que si nuestro interior no es santo, nuestro exterior corre un grave riesgo y podrá con el tiempo empezar a dejar de ser santo. Porque lo que hay aquí dentro es cuestión de tiempo que salga fuera. Si no se controla, si no se le frena, si no se le para, saldrá fuera. Es cuestión de tiempo. Esto Jesús lo dejó claro en estos textos. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús nos contrasta. Vamos a volver a leer otra vez el versículo 20. Dice, pero yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor... ¿De qué está hablando Jesús? ¿De que nuestra justicia externa o nuestra justicia interna? Interna. No fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Los escribas estaban preocupadísimos por su apariencia externa. Pero Jesús dice, la justicia vuestra tiene que ser aún mayor. Y como ejemplo os voy a dar. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, bla, bla, bla. Tú puedes verlo en casa. Jesús está tratando con el corazón. ¿Por qué? Porque nuestra vida es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no mora en cualquier lugar. No mora en cualquier lugar. A veces decimos, no fumes porque es el templo del Espíritu Santo. Bueno, está bien. Pero no deja de ser algo externo. ¿Morará el Espíritu Santo en un alma que está adulterando continuamente aunque no pase a la práctica? ¿Tú qué crees? Yo no lo sé, pero quiero pensar que no. Quiero pensar que no. Vamos a leer unos versículos en Santiago 1, versículos del 13 al 15, que nos van a ratificar esto que estoy diciendo y nos van a traer luz un poquito. Santiago ya no es Jesús, pero fue escrito después de Jesucristo. Luego aún sigue vigente. Santiago 1, versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Ayer hemos estado viendo a Sara y la hemos visto, la hemos tocado, pero ha estado 9 meses ahí que no se la podía ver, estaba oculta, pero sale a la luz. Esto es igual. La santidad interior saldrá a la luz y el pecado interno saldrá a la luz. Todo es cuestión de tiempo, pero sale a la luz, todo sale a la luz. Podrá ser cuestión de
un poco tiempo o mucho tiempo. Pero lo que es evidente y claro es que la causa de la caída nuestra es nuestro propio deseo. ¿Cuál? El interior. Claro que sí, por supuesto. Santiago nos lo está dejando claro. Nos lo está diciendo de forma clara. Yo he dicho repetidas veces, Satanás no me tentará con que me fume, no que sé, un cigarro o un porro. ¿Por qué? Porque lo odio a muerte, es que no puedo ni soportar. Mi esposa sabe que cuando alguien pasa dice, vámonos de aquí, no puedo soportar esto. Es que no lo soporto. No me tentará el diablo con eso. Me tentará con otras cosas. ¿Con qué cosas en las cuales soy débil? Ahí me tentará el diablo. Pero no con esto, porque ahí sabe que soy fuerte, no hay problema. Ya me puede poner un estanco entero que paso de largo. No, es que no. Ni lo miro, ni lo huelo. Lo aborrezco. Ahora, pensabas quizás que con la fe, consecuencia de la gracia derramada de Dios, invalidamos la ley. ¿Pensabas que sí? Vamos a buscar un texto. Romanos 3, 31, dice, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Dice Pablo. Y responde Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, la fe no invalida la ley en absoluto, sino que la confirma. La confirma. Qué interesante, ¿verdad? La ley aún continúa vigente, pero no para el propósito que fue puesta en su día, pero sigue vigente. ¿Por qué? Porque marca en nuestra vida un estilo de vida claro. Te estoy respondiendo de forma clara. Entonces, ¿tenemos que practicar la ley o no? Hemos visto 3 partes de la ley. Te la resumo. Una es de obligado cumplimiento. La ley moral. Dios dice, hay que cumplirlo. Se acabó. Una es de obligado cumplimiento. Otra nos sirve como testimonio público de nuestra fe. ¿Cuál es esa ley? La civil. Diariamente, si cumplimos la ley de Dios en nuestra vida, la gente va a vernos y dice, este es diferente, qué raro eres. Pero lo que haces está bien, ya me gusta. No sé si te han dicho esto, pero a mí me lo están diciendo continuamente. Dicen, me das envidia, no sé cómo puedes hacerlo. Yo tampoco. Yo tampoco, pero gracias a Dios que con su fuerza es. Y la tercera nos ayuda en la santificación de nuestra vida. ¿Cuál puede ser esta ley? La ceremonial. La santificación diaria de nuestra vida. ¿Te estoy respondiendo? Por supuesto que sí. La ley continúa vigente. La salvación es por fe. Claro que sí. Y es por fe. Naturalmente que sí. Nadie lo pone en duda. Yo tampoco. Pero la ley nos ayuda a desarrollar y fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos ayuda en la santificación. Y la santificación nos acerca a Cristo. No nos separa, nos acerca. Cuanto más alto, más cerca de Cristo. Así de claro es así de simple. Ahora, ¿puedes hacerlo o no puedes hacerlo? Es decir, ¿puedes poner la ley en práctica o no la puedes poner? Esto es cuestión tuya. Nadie te obliga a que cumplas esta ley. Nadie. Ninguna de las 3 partes. No te obliga a nadie, ni tan siquiera el Señor. Pero advierte, si ponéis la ley en práctica en vuestra vida, la posibilidad de acercaros a mí será mucho mayor. Ahora, tú puedes afrontar esta vida con tus fuerzas, como hacemos casi todos. Con mis fuerzas, ¿o no? ¿Alguien te dice que no? Todos. Sin embargo, el cumplimiento de la ley en nuestras vidas nos ayuda en el camino. Es una herramienta que Dios ha puesto para santificar nuestra vida de una forma más eficiente. Podrás continuar pensando tú de una forma que sea, o poniendo en práctica lo que tú piensas o lo que tú crees. Pero si lo que tú piensas y lo que tú crees está sometido a la ley de Dios, las cosas cambian. ¿Entiendes lo que digo? Las cosas cambian. ¿Por qué correr el riesgo de caminar ayudado únicamente por nuestras fuerzas? Si puedes caer.
Ahora, teniendo en cuenta lo que la ley de Dios dice, Dios nos muestra a través de su ley un estilo saludable de vida que nos ayuda en el objetivo de alcanzar a Jesucristo. Bueno, vamos a acabar ya en esta mañana y vamos a confirmar en poquitas palabras todo lo que hemos visto. Vamos a irnos al libro de Efesios en el capítulo 4. Efesios en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Efesios 4, versículos 17. En algunas Biblias pone la nueva vida en Cristo. Pero eso no es parte de la Biblia, ¿verdad? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Es aplicada la ley aquí o no? Evidentemente que sí. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Se aplica la ley aquí o no? Por supuesto. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí tienes. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así, sí, a Cristo. Hemos leído lo que Cristo dijo. Seguimos, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Dejaos de toda la anterior vida vuestra en el cual no conocíais la ley. Ahora sabéis qué es lo que Dios quiere. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes hemos hablado de la puesta de sol, ¿no? ¿Sí? Dice, ni deis lugar al diablo. Bueno. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga de qué compartir con el que padece necesidad. Qué interesante, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Está hablando Pablo de la ley puesta en práctica o no? Yo creo que sí. No sé tú cómo ves, pero yo estoy viendo la ley reflejada en cada uno de estos versículos. Gloria al Señor. ¿El no cumplimiento de estos versículos nos hace dejar de ser salvos? Pues quizás no. Dios lo sabe. Yo tengo mis dudas, pero quizás no. Pero lo que sí es evidente es que el no cumplimiento de estos textos nos expone en un factor de riesgo muy alto de alejarnos de Cristo Jesús. Y se pudiera poner en riesgo el ser salvos, aun siéndolo hoy, puede que luego no. Con la práctica y con la mentalidad de estas cosas. ¿Entiendes lo que digo? Creo que he dado respuesta. La ley está vigente. Jesús lo deja claro, ni una jota ni una tilde pasarán. Aún continúa vigente. No en el mismo objetivo en que fue dada, evidentemente. Claro que sí. Porque la ley fue dada principalmente para demostrar al ser humano que por las obras nadie es salvo. Jesús cumplió la ley porque era el objetivo de esa ley, pero es necesario. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para marcar un estilo de vida en el pueblo de Dios. ¿Tú quieres continuar con ese estilo de vida? Yo quiero hacerlo.
porque creo que es sano, creo que es lo que Dios quiere. Me quiero seguir lavando las manos antes de comer. Quisiera que mi jefe me cuide bien, pero al mismo tiempo he de cuidar bien a los que están abajo. Es lo que dice la ley, es lo que Dios quiere y es lo que todos queremos. ¿O no? ¿Sí? Yo quiero un jornal justo, pero quiero pagar también en justicia a los que hacen cosas. Así tiene que ser. Y así debe de ser. La ley continúa vigente. A mi entender, sí, aún continúa vigente. Insisto, no en la forma en que fue dada, no para el objetivo en que fue dada, pero aún continúa vigente. Amén. Vamos a hablar de esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya, Señor, gracias. Primero por tu preciosa palabra que nos alumbra, que nos instruye, que nos enseña, que nos corrige, que nos redarguye, Padre, que nos muestra una vez más que tú tienes razón en todo. Padre, es a través de tu preciosa palabra que nuestra vida se llena de luz, que nuestra vida se llena de esa vida que tú solamente nos das. Es por medio de tu palabra que entendemos que tu deseo para cada hijo e hija tuya es que seamos la sal y que seamos la luz en esta tierra, que de la misma forma que otros invirtieron tiempo y esfuerzo, y a través de eso y por tu Espíritu Santo es que nosotros somos salvos. De esa misma forma tu deseo es que nosotros seamos el canal de bendición para que otras personas vengan a ti, oh Dios, y se arrepientan y entreguen sus vidas a ti, y sus vidas sean transformadas, y sus vidas sean renovadas, y sus vidas sean cambiadas, y sus vidas sean transformadas, y no esto solamente, sino que sus vidas sean ejemplo para que otros, a su vez, vuelvan a venir, oh Dios. Padre, no entregaste tu vida, no entregaste la vida de Cristo Jesús en vano. Lo entregaste con un propósito, con un objetivo, y es que todo el mundo pudiera ser salvo. Pero no todo el mundo es salvo porque está ignorando tus preceptos, está ignorando tus mandamientos, está ignorando tus indicaciones, está dejando de lado lo que tú le dices y está anteponiendo a su vida lo que el adversario le dice que haga. Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús queremos clamar a ti en esta mañana para que afiances nuestra vida, para que fortalezcas en nuestra vida, para que santifiques aún más nuestra vida, para que tú, oh Dios, vayas guiando nuestra vida a ese espacio en el cual el contacto contigo se da y nuestro clamor a ti llega a tu presencia. Padre, no queremos quedarnos en el externo, no queremos ahí quedarnos, sino queremos que tú entres en el interior de nuestra vida y lo transformes desde dentro hacia afuera, que nuestras palabras sean lo que realmente nuestra vida quiere y nuestra vida desea y nuestra vida busca, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana ten un trato personal con los que estamos aquí y ayúdanos a entender cuán necesario es permitir que la ley siga vigente en nuestras vidas, con ese significado maravilloso que es el acercamiento a ti de una forma más preciosa, de una forma más fuerte, de una forma más clara, de una forma más evidente. Y eso va a redundar en nuestra vida en un compromiso y en una responsabilidad contigo y con los que no te conocen, de poder llevar el evangelio de las buenas nuevas en la forma y en el modo en que tú realmente quieres, a través de una vida santa, entregada a ti y buscándote a ti. Padre, muchas gracias por este mensaje precioso en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Aleluya.